Péptica. Hablar de enfermedad ácido péptica es un tema muy amplio. Doctora, ¿qué pasó? De nada. El teocarbono activado sirve en quemaduras, no, sirve en envenenamientos a veces. ¿De acuerdo? Sirve cuando estás muy lleno de gas también a veces, pero no, aquí no tiene injerencia. Hablar de enfermedad ácido péptica es un tema muy amplio en el cual vemos como gastroenterólogos una cantidad de iatrogenia, una cantidad de médicos que no tienen ni idea de qué están hablando, y probablemente es uno de los ámbitos en donde la población general se automedica más que en ningún otro. Y aquí quiero que queden claras las dudas, preguntas, porque me interesa mucho que sepan manejar una enfermedad ácido péptica. Doctor, ¿qué es enfermedad ácido péptica? Contesten como doctores. No necesariamente la hipersecreción de ácido, sino causada por ácido. Perfecto. ¿Quién secreta ácido, doctora? Ajá, ¿quién? Ok, estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde están las células parietales? ¿Como uno en el fin de semana? En el antro gástrico. Ok, ¿y los demás qué otros lugares hay en el estómago, doctora? Ajá. Ajá. Fondo y cuerpo. ¿Y ahí qué se secreta? Pepsina, que la pepsina a su vez hace que se secrete más ácido clorhídrico, ¿están de acuerdo? ¿Dónde se secreta el factor intrínseco? Ajá, ok. ¿Y luego? ¿Ese está en dónde? ¿Dónde? Esa es histología, ustedes lo vieron hace menos que yo. Tienen que aprenderse cómo es la distribución de celularidad en el estómago, porque cuando quitan una parte del estómago puede haber deficiencia de una cosa o de otra, ¿de acuerdo? Y no todas las enfermedades por ácido o acidopépticas necesariamente, como vamos a ver más adelante, son causadas por ácido. Puede haber una gastritis alcalina, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuáles son los órganos, doctora, más afectados por la enfermedad acidopéptica? No, ese no. Enfermedades relacionadas por ácido sí, pero ácido péptica es sobre todo el estómago. Lo otro es una esofagitis o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estómago y duodeno, sobre todo. Doctora, ¿qué puede pasar en el estómago o en el duodeno? ¿Cómo se llaman estas enfermedades? A ver, hola, vine al club de las enfermedades acidopépticas, yo soy quien, ¿me puedo entrar? Yo soy la pancreatitis, ¿puedo entrar? No, ahorita vamos a ver una bacteria que tiene que ver ahí, pero no. ¿No, doctor? Gastritis y duodenitis. ¿Y qué más, doctora? ¿Úlcera qué? Ok. Gastritis, duodenitis, úlcera gástrica y úlcera péptica. ¿Qué tipos de gastritis hay, doctora? ¿No, doctor? Ajá. Doctora. Pero si ves una de ellas, doctor. Doctor. Exactamente, atrófica y hemorrágica. Existen muchos tipos. Si yo les digo al paciente que me dice, es que tengo gastritis, le digo, ¿cuál de ellas? Gastritis nodular, nadie mencionó ahorita. También es súper común. Y esa sí está causada por una bacteria. ¿Esa es qué? ¿Nodular? ¿Cómo que se hace por estudio endoscópico? La endoscopia no te causa gastritis. Por una endoscopia sí lo puedes hacer, no necesitas a fuerzas, un segmento un pedazo de tejido. Por endoscopia sí, pero es que los pacientes se automedican, a eso voy. ¿Cómo vas a tratar a un paciente si no sabes si es una gastritis alcalina o una gastritis asociada al Helicobacter pylori? ¿O cómo? ¿Les vas a dar el tratamiento igual a todos? Eso es lo que quiero que les quede claro, perfectamente claro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es la enfermedad acidopéptica. Empecemos con gastritis. Itis quiere decir inflamación. Es una condición en la cual existe evidencia de inflamación epitelial o endotelial, de acuerdo que básicamente es lo mismo y puede ser erosiva hemorrágica, no erosiva o totalmente inespecífica
o una gastritis específica, puede ser una gastritis granulomatosa, que es muy raro, o una gastritis nodular asociada a Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Existen muchísimas clasificaciones de gastritis, pero normalmente en la que nos basamos es en la que nos está dando el reporte endoscópico. ¿De acuerdo? Hay gastritis petequiales, etcétera. Hay que especificar en qué área del estómago se presenta la gastritis. No sé qué pasó. A ver. La gastritis erosiva. ¿Cuáles son las causas? El alcohol, los antiinflamatorios no esteroideos, ojo con esto, enfermedades crónicas que causan gastritis por estrés y el estrés propio. El cuadro clínico es dolor en la parte alta del estómago, en el epigastrio, los pacientes lo refieren como la boca del estómago, muchas veces náusea o vómito y a veces, como una complicación, puede haber hematemesis. Una gastritis no necesariamente tiene que haber desarrollado una úlcera para sangrar. Mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Y estamos viendo aquí un ejemplo del antro gástrico. Aquí está el píloro ahí atrás de este pliegue, está pasando aquí una onda peristáltica y miren cómo tiene erosiones, lo ven como aftas. Todas estas son erosiones en la región del antro. Aquí hay una inclusive cubierta con un poco de sangre. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar gastritis? La presencia de ventilación mecánica. Ojo, paciente que esté dormido en terapia intensiva no quiere decir que no esté con estrés. Muchas veces estos pacientes sangran en terapia intensiva. La presencia o no de coagulopatía, y existen muchas enfermedades que se asocian a coagulopatías. Los traumas o quemaduras per se causan enfermedad acidopéptica. El estado de choque, la sepsis, muchas veces la hepatopatía y sobre todo te va a dar una gastritis congestiva. La insuficiencia renal, FOM, ¿qué era? Lo acabo de hacer esto, no me acuerdo qué es. Fiebre de origen oscuro. No, FOM es falla orgánica múltiple. Tiene razón, doctor. Sí, normalmente están en terapia intensiva. Y otras causas, volvemos a la plática anterior, puede ser por cáusticos, que se te queme, porque evidentemente si se quema el esófago, cuando cae el estómago tiene una pared muchísimo más resistente que el esófago, pero también se puede quemar. O bien la radiación. Este es un ejemplo de una pangastritis. Fíjense cómo todo el estómago está totalmente hemorrágico, lo ven todo lleno de sangre. Inclusive aquí veo como muy oscuro el bulbo duodenal. ¿Cómo se diagnostica? Muchos nos podemos ir por la clínica y podemos dar un manejo terapéutico de entrada a un paciente sin tener que necesariamente hacer una endoscopia, a menos que haya factores de riesgo para cualquier otra cosa. Y endoscópico, nuevamente vean este antro, está peor que el anterior. Las erosiones son mucho más profundas, cubiertas con costras, algunas de ellas han sangrado inclusive, pero esto no llega a ser una úlcera. Vean, esta es la que les enseñé anteriormente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, y los pacientes lo refieren todo el tiempo. Ahí tengo gastritis, ¿sí? Si me arde, se me regresa la comida hasta acá. Los pacientes tienen confundidos los términos. Los pacientes se vale que tengan los términos confundidos. El que no se vale es el doctor. Cáncer. Cuidado, doctores. Esas gastritis que los pacientes se quejan todo el tiempo y recaen y recaen y recaen, hagan una endoscopía. No se vale que un paciente se vaya a morir de un cáncer gástrico porque el médico nunca decidió hacer una endoscopía y nada más le cambió de un inhibidor de bomba de protones al que sigue, y a un bloqueador H2 y a un antiácido. Y es un error muy común en medicina. Nunca dan con el cáncer a la primera. Enfermedad biliar, sobre todo enfermedades de disquinesia de la vesícula biliar, gastroenteritis o dispepsia. Ya van a hablar aquí de trastornos funcionales digestivos, y la dispepsia es todo lo que queda como en la nebulosa, que nadie sabemos qué es, que no tiene gastritis, si tiene gastritis le cae mal cuando come, se le infla la panza, etcétera. Trastornos funcionales digestivos. Me detengo a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos porque son medicamentos de los cuales estoy seguro que 100% de las personas que estamos aquí sentadas los hemos consumido. Y son medicamentos sensacionales para quitar el dolor, para quitar la fiebre o para quitar la temperatura. Entonces, por lo tanto, los usamos todo el tiempo. Los pacientes se autorrecetan, traen Advil en la bolsa todos. Causa número 1 de sangrado de tubo digestivo en pacientes arriba de 80 años, antiinflamatorios no esteroideos. Del 25 al 50% de los usadores crónicos de antiinflamatorios van a presentar gastritis, y hasta un 20% de estos pueden llegar a presentar una úlcera. Ojo, los COX-2 disminuyen el riesgo de úlcera en 75%, pero no protegen contra
las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto es donde se pueden confundir muchísimo. Los COX-2 no se pueden dar en sustituto de la aspirina. ¿Queda claro eso? ¿Quién me lo quiere explicar? ¿Por qué? ¿Qué hace la aspirina, doctor? Ok, exacto. Entonces estamos dando la aspirina como un antiagregante plaquetario para que no se le tape una arteria en el coco o en el corazón a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Esa persona que toma aspirina y sangra viene conmigo como gastroenterólogo y entonces digo, entonces le voy a dar un Celecoxib. ¿Está bien? ¿Por qué no? No murmuren, doctores, levanten la mano. A ver, hasta ahí arriba, doctor. ¿Se acuerdan de la vía de la ciclooxigenasa? No me pongan cara de what. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién me la puede describir? Tú no, doctora. Ahorita alguien nos la va a recordar si no se la recuerdo yo. ¿Se acuerdan lo que son las prostaglandinas PG1, PG2? Tromboxanos. Ok. La ciclooxigenasa es una vía bioquímica en donde hay dos caminos, inhibidos por la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La COX-1, COX1, ciclooxigenasa 1, se va a la vía de los tromboxanos, que es la que buscamos inhibir cuando queremos un efecto antiagregante plaquetario. Es decir, esta puerta, si yo la bloqueo, aquí estoy evitando que sangre que se le tapen las arterias a un paciente, pero esta COX-2 está abierta. No se vale que yo cierre esta puerta para tratar de evitarle un problema obstructivo cardiovascular o neurológico a un paciente, y ese es un error muy común. Entonces no se puede sustituir uno por otro. Los COX-2 por sí solos pueden funcionar como antiinflamatorios, que está muy bien si alguien se la tropieza jugando básquetbol, y ahí le van a proteger el tubo digestivo, pero no van a dejar descubierto un paciente que tiene riesgo cardiovascular. Ahí lo que se hace es cubrir al paciente para que no tenga problema a nivel gastrointestinal. ¿Qué es este bicho del que todos oímos hablar todo el tiempo? ¿Quién ha tenido Helicobacter pylori? ¿Nada más ella y yo? ¿De todos los de aquí nadie vive en México? 3. ¿Los demás no saben? Bueno, les quiero decir que yo hice un estudio cuando era residente de gastro para buscar Helicobacter pylori, no en los pacientes, sino en sus acompañantes, los que no tenían sintomatología, y encontramos que más del 70% de la población de México tiene Helicobacter pylori positivo. Eso es para considerarse en factores epidemiológicos, como vamos a ver un poco más adelante, hacia el final de que acabe de hablar de Helicobacter. Es un bacilo gram negativo que vive bajo el moco, ¿de acuerdo? Tenemos moco gástrico y ahí vive, tiene una colita, como ven aquí, que parece una hélice, y con esta todo el tiempo está dando vueltas y anda nadando en el moco feliz. Y por donde pasa va a causar una reacción inflamatoria. Su mecanismo de daño está causado por diferentes genes. Normalmente se llaman el VAC-A y el CAG-A. No se rían, así se llama, pero para que se lo sorprendan. Y es muy fácil si es una mnemotecnia que es VACA-CAGA. Así no se les va a olvidar nunca, por si se los preguntan, ¿de acuerdo? Se asocia a un nivel socioeconómico bajo, donde hay hacinamiento, donde están contaminadas las aguas, donde no hay suficiente higiene. Y tiende a dar una infección crónica y da una gastritis nodular, da un tipo de empedrado en la pared gástrica. Muchísimos de las personas que tienen Helicobacter pylori son asintomáticas. Doctor, ¿ya te nos dormiste ahí arriba? ¿No? No, tú no, el doctor de camiseta, ya te habíamos perdido. Ojo, se vale que se salgan a dar una vuelta si están a 2 de quedarse dormidos o tomarle foto a la de esta. Se asocia a úlceras y se asocia de 1 a 3% con cáncer gástrico, y esto puede causar un escándalo, sobre todo en países que no son el nuestro. Y se asocia en 0.1% a maltomas, sobre todo al bajo grado de malignidad. ¿Por qué digo que esto causa un escándalo fuera de México? Yo me acuerdo en un congreso panamericano de gastroenterología, cuando el Helicobacter estaba de moda hace como 12, 13 años, que era así el escándalo, el Helicobacter era el diablo. Todo gastro estábamos volcados sobre el Helicobacter.
decían los canadienses y los gringos que todo mundo que tiene Helicobacter pylori se debe de tratar aunque no tenga síntomas porque había un riesgo de cáncer. Ahora yo les digo a todos los que hemos tenido Helicobacter, bueno, en primer lugar aquí no sabemos quién tiene y quién no, pero ¿lo tratarían en cualquier persona que lo encuentren? ¿Sí, doctora? Si te digo, hola, me hicieron a mí un examen de rutina, fui un check-up y salí con Helicobacter, a mí no me duele nada, ¿me lo quito? ¿Qué le dirías? Ok, ¿quién está de acuerdo con ella? Dos, una persona. ¿Quién no está? Tres personas están de acuerdo con ella, 4, 5, ¿quién nada más? 6, 7, 8 doctores, o sí o no, no tengan miedo. ¿Quién no está de acuerdo con ella? ¿Quién no ha hablado? Doctor, ¿por qué no estás de acuerdo con ella? A ver, quiero que discutan los dos. Él dice que el riesgo de reinfección es alto y no tengo sintomatología. ¿Tú qué le dices, doctora? No, en primer lugar acabas de decir un error garrafal. El Helicobacter pylori reflujo gastroesofágico. Es rarísimo que un Helicobacter se asocie a reflujo, a enfermedad ácido péptica en estómago y en duodeno, por eso lo aclaré desde el principio de la clase, sí. Porque a muchísima gente le dan tratamiento para Helicobacter cuando lo que tiene es reflujo que no tiene nada que ver. Entonces lo que sí me importa que quede claro en esta clase es que aprendan a no tratar mal a un paciente. ¿De acuerdo? El reflujo es otra cosa. La participación del Helicobacter en reflujo es minimísima y normalmente da por una cloridria eventual a largo plazo y es el mínimo, pero no tiene en la fisiopatología de reflujo, que les quede clarísimo. Ayer vieron reflujo, ¿no? Les hablaron del Helicobacter en el reflujo, ni siquiera lo han de haber mencionado. ¿Por qué? Porque no va por ahí. Entonces, doctor, ¿qué onda? Dice la doctora que sí, ¿tú qué le dices? Doctora. Pero entonces, ¿cómo sabes? Por ejemplo, a mí fue en un check-up. Ustedes, 90% no saben si tienen Helicobacter. Ahí les va. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Y eso lo dije en el Congreso, me paré en frente a miles de personas. Dije, ¿qué hacemos en nuestro país? Donde el 70% de la gente tiene Helicobacter pylori. ¿Ustedes saben cómo se trata el Helicobacter pylori? Con un triple esquema que es muy difícil de seguir, muy caro, no libre de efectos colaterales, donde el apego al tratamiento es muy bajo. Entonces, si ni siquiera tengo síntomas, me voy a zumbar 15 días de antibióticos para pasado mañana irme a tragar una torta aquí en la esquina y que me caigan otros 100 helicobacteres después de que se rasque la cola del cocinero. Porque así pasa, ¿eh? La reinfección en nuestro país es altísima. Entonces entramos en un debate y no se llegó a una conclusión definitiva. Pero yo a pacientes asintomáticos ni siquiera les busco el Helicobacter, porque una de las indicaciones de tratamiento de Helicobacter es que el paciente quiera. Si el paciente no quiere, no se lo vas a tratar. Y si está asintomático, pues menos. ¿De acuerdo? Que les quede muy claro eso. Si existe una gastritis, hay síntomas y encuentras una endoscopia como la que acabamos de ver con el Helicobacter, pues evidentemente sí hay que matarlo. ¿Ok? Procura no hacer popó arriba de la comida de nadie que esté cerca de ti. ¿Cómo se pega el Helicobacter? Igual que las amibas. Entonces esa sería mi recomendación más prudente, doctor. ¿Cómo vamos a detectar el Helicobacter pylori? Por serología. Ojo con la serología. Hay IgGs y hay IgMs. Si te dan una IgG, quiere decir que tuvo Helicobacter. No quiere decir que hay una infección activa por Helicobacter. Ajá. Entonces, ojo con eso. Los antígenos fecales no se hacen en todos lados, pero son muy fidedignos. La prueba rápida de urea la hacemos en endoscopía, que es el CLO-test. Y finalmente la histología, que es muy caro para detectar el Helicobacter y muchas veces es incidental, como mencionaron hace rato. Cuando encuentras una úlcera le tomas biopsias para detectar si es maligna o benigna y te le dicen que está llena de Helicobacter.
Dejemos al Helicobacter en paz y pasemos hacia la anemia perniciosa. Acabo de tener ya un caso interesante hace menos de 2 meses que no le encontramos nada y sigo sin saber por qué tiene anemia perniciosa. Es una enfermedad autoinmune contra las glándulas fúngicas. Doctora, acuérdense lo que comentamos al principio. ¿Dónde están las células de la pared gástrica? Va a causar acloridria, disminución del factor intrínseco y malabsorción de vitamina B12, por ende, por lo mismo, ¿de acuerdo? Hay atrofia de glándulas fúngicas y metaplasia intestinal. Y existen, además de que se atrofian las glándulas, anticuerpos contra el factor intrínseco hasta en el 70% de los pacientes. La acloridria conduce a una hipergastrinemia. Y esto va a causar una hipercloridria y que se va a asociar a tumores multicéntricos de estómago y adenocarcinoma. Normalmente el adenocarcinoma, si no tiene acloridria el paciente, va a ser un único, ¿de acuerdo? Pero aquí puede dar por varios lados o inclusive una linitis plástica, que muchas veces es bien difícil de diagnosticar, inclusive por endoscopía. El endoscopista tiene que ser muy ducho para ver qué tal está distendiendo la pared gástrica, porque puede que lo veas perfectamente normal, y es hasta que no la jales con la pinza si te des cuenta si está dura o no. Hay gastritis infecciosas. Ya no, ya la clasificación esa ya no se usa. La de antes sí, ya no se utiliza la clasificación tipo de A y B. Fue mucho antes de la clasificación de el Congreso de Los Ángeles. Ya no se usa la A y B para las gastritis. Antes y cuando yo era estudiante sí se utilizaba así. Hay gastritis infecciosas, sobre todo son más comunes en países asiáticos y se conoce como gastritis flegmonosa o necrotizante. Obviamente ustedes me podrán decir, ¿la gastritis por Helicobacter pylori es una gastritis infecciosa? Pues sí, pero como es tan importante la consideramos aparte, ¿de acuerdo? Esto es un anisaki. ¿A quién le gusta el sushi? Nada más a una persona, qué lástima. Ah, ok. Cuando yo era estudiante no existía ni el sushi, imagínense. Entonces comíamos pura hamburguesa. Pero ahora todo el mundo come sushi todo el santo día, parece que es como la comida de moda. Yo hice endoscopía en Japón y ahí era súper común que encontrábamos anisakias en el estómago y las sacábamos con pinza por el intestino, lo sacábamos completamente. Les duele muchísimo y da una reacción evidentemente inflamatoria, es un Helicobacter, que es mucho más chiquito que este puntito, da el drama que hace, imagínense este bicho. Vean esta gastritis. Vean cómo se ve, qué asco. Está metido abajo de la pared, ¿lo ven? Como una larva migratoria. También puede haber en pacientes trasplantados o con HIV, con SIDA, citomegalovirus. Una candidemia también es poco común, a menos que esté trasplantado el paciente o inmunosuprimido. Y la anisakis marina es común en el sushi. Ojo, igual que la larva migrans. ¿Qué pasó? Aquí casi no hay. Se ha llegado a ver, sí, pero es importante que lo conozcan. De acuerdo, sí es el pescado de Japón, pero ¿quién te dice que un atún que no esté harto de la costa de Tokio no se va a venir a Acapulco por el Pacífico? Digo, ahí no hay barreras. Y cada vez se importa más mucho pescado. Claro que un lomo de atún, lo acabo de ver en internet, de 18 kilos, costaba, ¿cuánto creen que costaba un lomo de atún vendido en el mercado de Tsukiji en la subasta en Japón en las mañanas? Un lomo que de 18 kilos nos alcanza para todos los que estamos aquí sentados. $8,000 el chiste. En Japón le gastan parejito. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Gastritis eosinofílica es una enfermedad poco común. Se infiltra de eosinófilos la mucosa antral y el intestino proximal. La enteritis eosinofílica da obstrucción. La mucosa muscular y serosa están totalmente afectadas y vamos a encontrar eosinofilia periférica. Ojo, ¿cuál es la causa más común de eosinofilia periférica? Ustedes son doctores, no son gastroenterólogos. La causa más común de eosinofilia. ¿Alguien levante la mano? Doctora. No, no, hay algo más común que eso. Alergias. Entonces, si ven eosinófilos, no siempre piensen que va a ser una cosa extraña como esto. Se maneja con esteroides. Ven nada más la cantidad de eosinófilos, cómo está infiltrando todas las capas hasta prácticamente la mucosa. Esto es mucosa y esto es muscular. ¿De acuerdo? Acá está la serosa. Todo está infiltrado por eosinófilos. La enfermedad de Menetrerio, nada más he visto una en mi carrera, es una enfermedad idiopática donde los pliegues gástricos se hacen gigantescos, tipo cerebro en el cuerpo gástrico, y hay una pérdida de... es una hipoproteinemia importante, porque estos pliegues hacen que se fugue muchísima proteína. Esto podría decir alguien que no supiera bien que es un cerebro con el tallo cerebral, y no, es un estómago abierto en dos.
nada más para que la conozcan. Gastropatía perdedora de proteínas, enfermedad de Menetrier. La úlcera péptica, vámonos más allá de la gastritis, en una ruptura en la mucosa gástrica o del duodeno que ocurre cuando hay un desbalance entre factores agresores y mecanismos de defensa. Va mucho más allá de la muscular de la mucosa, porque si no, pues seguimos hablando de una gastritis probablemente erosiva. Y tienden a ser mayores a 5 milímetros. ¿Cuáles son los factores agresores? El ácido y la pepsina, y la protección es el moco gástrico, el bicarbonato y el flujo sanguíneo. Aquí entra en juego las prostaglandinas también. La PGE se necesita, no la Procuraduría, sino la PGE se necesita para que haya un flujo sanguíneo adecuado con suministro de sangre adecuado. Acuérdense que la mucosa del tubo digestivo continuamente se está regenerando, continuamente. Son células de pérdida rápida. Prevalencia es un 10% en la población adulta, yo creo que cada vez es menos. Normalmente es más común que afecte el duodeno, luego el antro y luego el cuerpo. Es más común en hombres de 1 a 3 contra 1. Se asocia a tabaquismo, alcohol, a estrés, a antiinflamatorios no esteroideos y a una mala dieta como la de los estudiantes de medicina. Aquí estamos viendo una úlcera en el fondo, que es poco raro, una úlcera en el cuerpo y una úlcera en el duodeno, que esto es muy común. El peligro de las úlceras en esta zona del duodeno es ¿qué? Anatomía. ¿Qué hay aquí atrás? Eso se podría penetrar a páncreas, pero el páncreas está normalmente acá abajo, va a la cabeza. Acá arriba, ¿qué hay? El hígado está por acá. La vesícula está por acá. El colédoco, si aquí está el hígado, la vesícula está acá, el colédoco viene a dar la vuelta aquí y entra acá abajo. Arterias, jóvenes, la gástrica izquierda pasa por ahí, la esplénica pasa por acá atrás también. Se salvaron que no les toque que yo les dé el tema de sangrado de tubo digestivo, porque ahí siempre los bailo con anatomía, que no es nada fácil, la anatomía arterial del tubo digestivo, y casi nunca se la saben. ¿Cuál es el cuadro clínico? El dolor es muy parecido al de la gastritis, solo que un poco más fuerte, pero ahí depende de la sensibilidad de cada paciente. Se dice que la úlcera péptica en estómago mejora con alimentos y empeora en el duodeno, pero esto pues no es patognomónico, ¿de acuerdo? Náusea y anorexia. Esto evidentemente es un espécimen de alguien que ya se murió, en donde estamos viendo literalmente un cráter lleno de fibrina con algunos coágulos. Fíjense bien, esta úlcera es una úlcera muy bonita, muy delimitada, no se ve maligna, no se ve, parece una florecita. Las úlceras malignas se ven muy agresivas con tumoración, ¿de acuerdo? El diagnóstico puede ser endoscópico, y aquí estamos viendo la pared del estómago en retrovisión, y aquí hay una úlcera con bordes inflamados, cubierta de fibrina con algunos coagulitos, y aquí estamos viendo el fondo, cuerpo, y en el antro gástrico aquí hay un agujero donde se concentra el material de contraste. ¿Lo ven? Claramente aquí hay una úlcera. ¿Cómo se maneja tanto gastritis como úlcera? Inhibidores de bomba de protones. No apunten de memoria, estos ya los conocen ustedes. Omeprazol, rabeprazol, todos los que se apellidan Sol. Es omeprazol, lansoprazol. El dexlansoprazol es el último y más moderno de 60 miligramos. El pantoprazol. Y estos inhiben el 90% de la acidez. Son una maravilla de medicamentos. Si no quieren gastar tanto, bueno, ya para algunos perdieron la patente y son más baratos, se pueden ir a bloqueadores H2. La cimetidina casi ya no la he visto en el mercado. ¿Ya no hay? Ranitidina sí, famotidina también y nisatidina se encuentran todos en el mercado. Otros, sales de bismuto, misoprostol, que también es muy buen medicamento, pero no se debe utilizar en mujeres en edades fértiles y da muchísima diarrea, o bien el sucralfato. Les comenté que a veces no siempre eran causadas por ácido, sino por álcalis. Cuando hay mucho reflujo biliar, puede haber una gastritis. Y esto no se trata inhibiendo el ácido porque pues no va a servir de nada. Y esto lo van a ver entrando en una endoscopia donde vamos a ver el estómago totalmente verde, amarillo, lleno de bilis, ¿de acuerdo? Se trata con sucralfato. Erradicar el Helicobacter pylori se necesita un triple esquema, que consiste en inhibidor de bomba de protones, claritromicina o amoxicilina. Hay esquemas cuádruples, que es un inhibidor de bomba de protón, subsalicilato de bismuto, que es este medicamento rosa que conocen todos ustedes, tetraciclina y metronidazol. Este es muy agresivo para el estómago. Yo muchas veces cuando encuentro una úlcera con Helicobacter positivo, me aguanto 2 semanas en quitarle la úlcera antes de caerle con este tratamiento, porque es un tratamiento muy agresivo para la mucosa. ¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera? 10% de sangrado, menos del 5% de la perforación, obstrucción o penetración.
Y aquí estamos viendo una úlcera en donde se perforó y hay aire libre sufrénico abajo del diafragma. ¿Ven la separación entre el hígado y el diafragma? Hay un aire. Acá hay aire también. Eso quiere decir que se perforó. Y aquí está sangrando una úlcera en el píloro, literalmente está cubierta de sangre. Esto se llama una úlcera que está llorando. Síndrome de Zollinger-Ellison. Nunca he visto yo uno, pero está descrito. Es un tumor neuroendocrino que secreta gastrina. La gastrina es un precursor para secretar más ácido clorhídrico y por lo tanto va a ulcerarse el paciente. Es un gastrinoma. Va a causar, como digo, hipergastrinema y secreción de ácido clorhídrico. Se localizan en el páncreas, en el duodeno o en los nódulos linfáticos. Aquí estamos viendo en el cuerpo pancreático un gastrinoma. A la hora que secreta tanto esta enzima, va a secretar mucho más ácido y se tiene úlcera, pero miren hasta acá qué lejos están las úlceras. Primera, segunda, casi tercera porción del duodeno antes del ángulo de Treitz. ¿De acuerdo? Miren nada más este duodeno, parece que metieron un gato ahí y lo está rasgando. Bien, listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamos? No, cualquiera de las dos por cualquiera de las dos cosas. No, no. No necesariamente. ¿Qué más? Doctor. A ver, ¿con qué se le ocurre? A usted, doctor. No, con un inhibidor de bomba de protones. Entonces voy a darle tiempo a la úlcera que se cierre antes de caerle con el tratamiento. ¿Cuándo vas a viajar a Suecia, doctor? ¿Te quedó clara la respuesta de eso? Ok, ¿alguna otra duda?